Si estás viendo este video, escúchame bien, posiblemente estés pasando por una etapa compleja, por una etapa difícil, posiblemente estás pasando por este proceso famoso llamado el despertar. No es casualidad que este video te haya llegado, no es casualidad que estés viendo esto en este momento, posiblemente hay muchas dudas y mucha energía moviéndose alrededor de ti, mucho cuestionamiento, y este video espero que te aclare un poco lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuáles son esos síntomas principales con respecto al despertar de conciencia? ¿Y qué es lo que posiblemente estés experimentando en este momento? ¿Qué es eso que posiblemente estés pasando en este momento y cómo puedes sobrellevarlo? ¿Cómo es que puedes llevar este proceso que en muchas ocasiones resulta ser importante en nuestras vidas, y no solo importante sino complejo? Resulta ser un proceso fuerte en donde nosotros nos damos cuenta de muchísimas cosas, en donde nosotros entendemos muchísimas más cosas y nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que estamos viviendo no es como nos lo habían contado, y no es más que una ilusión. Entonces, pues quédate a ver este video, te agradezco muchísimo por estar aquí. Antes de decirte qué es lo que vamos a ver y toda esta información, antes de desarrollarla, me gustaría que reclames esta energía para que puedas anclarte bien a tu ser, a tu centro, escribiendo en los comentarios: estoy listo para recibir esta información. Así que ya que lo hayas escrito, ve de igual forma a suscribirte y vamos a iniciar. Fíjate que ese tema para mí es muy importante. ¿Qué es en sí el despertar de conciencia? ¿Qué es en sí el despertar de nuestra conciencia? Pues no es más que empezar a hacernos conscientes de lo que somos, empezar a reconocer la manera en la que estamos actuando, la manera en la que estamos siendo. Empezamos a cuestionarnos y a darnos cuenta de que las cosas no son como nos las habían dicho, que no son como nos las habían contado, y que hay mucho más allá que posiblemente no vemos, pero que sí sentimos. Hay ciertas cosas que se mueven dentro de nosotros que tal vez no son como antes. Posiblemente en este momento te empieces a dar cuenta que el círculo de personas con el cual te llevas o te llevabas resulta ser gente con la que únicamente estabas compartiendo ciertas cosas superficiales, pero no había profundidad. Te empiezas a dar cuenta de que tú lo que quieres y lo que tu alma está buscando es profundidad, principalmente en tus relaciones, y empiezas a buscar no solo en tus relaciones esa profundidad, sino que empiezas a buscar esa profundidad en todo tu entorno, en todo lo que haces, en el sentido de tu vida, en la manera en la que haces las cosas. Buscas esa profundidad, y esa profundidad es parte de este proceso, es parte de este camino del despertar. Entonces es muy interesante porque ¿qué pasa? Que nosotros de repente nos damos cuenta que estamos en grupos de amigos con los cuales ni siquiera resonamos, que hacen cosas que únicamente pues hacen daño a las personas. No sé, por ejemplo, pues la fiesta, el tomar. La fiesta es la vida misma, ¿no? Y a veces pues se lleva a este tipo de dinámicas, que no digo que esté mal la fiesta, ojo, porque pues también me gusta la fiesta, honestamente, pero, y yo creo que a todos, ¿no? Pero yo creo que hay una falta de conciencia en este tipo de dinámicas o cosas que uno va haciendo en la vida, ¿no? Entonces el despertar yo lo veo como la falta de conciencia plena. ¿Y por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué llegamos a estar dormidos o por qué nacimos dormidos? Pues la realidad es que estamos bajo un sistema que nos ha controlado y que nos ha domesticado y que no nos ha permitido cuestionarnos. Y cuando tú empiezas por naturaleza a cuestionarte, cuando te pasan situaciones complejas que te hacen cuestionarte, por ejemplo, pierdes algún familiar, tienes algún accidente, te pasa algo muy fuerte, o tienes alguna experiencia con alguna planta, con alguna medicina, o simplemente empiezas, por ejemplo, a meditar, que en mi caso yo empecé así con estos procesos, empecé a meditar. Yo estaba muy metido un tiempo en el tema del biohacking y dije, pues bueno, voy a empezar a practicar todo lo que tiene que ver con biohacking, y me empecé a dar cuenta de muchas herramientas. Entre ellas encontré la meditación, y la meditación me llevó a otras herramientas muy poderosas y muy profundas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te empiezas a ir hacia adentro, cuando tú empiezas a ser consciente de lo que vive dentro de ti, que es más que tu cuerpo físico, todo se empieza a expandir.
¿ok? Empiezas a darte cuenta de que hay algo mucho más allá. Empiezas a dar cuenta de que pues no solo lo que tú estás experimentando en tu vida cotidiana es lo único que existe. Y esto muchas veces puede llegar a ser complejo, por eso mismo, porque pues empezamos a encontrarle una falta de sentido a las cosas, ¿no? Creemos que pues ya pues nada es real, nada existe. Y por lo tanto nada tiene sentido, y eso es una de las etapas del despertar de conciencia del cual me gustaría hablar. El hecho de que nos demos cuenta de que todo el sistema está roto, de que todas las cosas a nuestro alrededor están rotas, las dinámicas familiares, tu sistema familiar, tus dinámicas de tu vida, tus hábitos, las cosas que haces, por qué las haces, el hecho de que tú te empieces a dar cuenta de eso no significa que ya no hay esperanza. De hecho, cuando nosotros lo observamos, o no significa que ya no tenga nada sentido, sino ahí es justamente la puerta de entrada para tú empezar a darle el sentido. Es decir, cuando tú te das cuenta que lo que está allá afuera no es verdad, abres la puerta para darte cuenta de lo que sí es verdad para ti. Y desde ahí empiezas a construir tu nueva identidad, tu nueva verdad. Pero ese proceso intermedio es muy aterrador y es muy doloroso, porque toda tu realidad se rompe, toda tu realidad parece disolverse, parece que no tiene ningún sentido, pero pues no queda más que naturalmente enfrentarlo y dar ese salto al vacío en este despertar y empezar a observarnos cada vez más. Y es un proceso, y aparte el despertar de conciencia, en este momento no lo voy a hablar, pero hay diferentes fases del despertar de conciencia, diferentes etapas. Independientemente de qué etapa estés en este momento, pues este video tenía que llegarte, pero déjame decirte que lo más probable es que tal vez estés en una etapa inicial. Esta etapa inicial justamente es la más difícil. Yo le llamo el salto al vacío, el querer literalmente aprender más, conocerte más, darte cuenta de más cosas, y es mucha información la que te está llegando. Toda esa información que te está llegando te aterra, pero también hace falta que tú te entregues al proceso, hace falta que tú saltes al vacío, y este salto al vacío pues obviamente te va a dar miedo. Este salto al vacío obviamente te va a hacer sentir que estás haciendo tal vez algo malo. Dejas de encajar con las personas con las que antes encajabas, y eso puede llegar a ser muy doloroso porque te quedas solo en algún momento. Hay una carta del tarot que, si ves mis lecturas de tarot, seguramente te ha aparecido en alguna, porque ha aparecido varias veces, que se llama el loco. El loco es la carta número 0 del tarot. Cada carta, bueno, de los arcanos mayores del tarot, cada carta hay 21 arcanos mayores, y cada uno de los arcanos mayores es del 0 al 21, y cada uno de los arcanos mayores representa una etapa en tu vida o un arquetipo, se les llama arquetipos. Entonces son fases o etapas por las cuales tú pasas, y justamente la fase del despertar es representada por el loco, que curiosamente es la carta número 0. ¿Y qué pasa? Que es una rueda. La última carta es el mundo. Después del mundo, que es la carta número 21, tenemos el 0 otra vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que este despertar de conciencia va a volver a suceder, y va a volver a suceder cada vez más profundo, cada vez con más herramientas, cada vez con más procesos, y con procesos diferentes. Y es normal, son procesos y son arquetipos por los cuales vamos pasando, en donde vamos desarrollándonos arquetípicamente con diferentes procesos en nuestras vidas. Pero si tú en este momento sientes o consideras que estás en este momento de loco, te entiendo perfectamente, y déjame decirte que este proceso en algún momento de tu vida va a volver a aparecer. Te vas a empezar a dar cuenta cada vez de más cosas, de cosas más profundas, de cosas que tal vez, información que tal vez todavía no habías procesado, que todavía no tenía que llegar a tu vida, y va a empezar a llegar en diferentes etapas, y estos arquetipos se van a presentar otra vez. Vas a tener más despertares en tu vida. Este no es el primero ni es el único, y te aseguro que tal vez no sea el primero. Te aseguro que ya has tenido algún despertar en algún momento en tu vida en donde te diste cuenta de algo, pues tal vez muy revelador. No sé, que posiblemente la Tierra es plana, o que posiblemente todas estas teorías de conspiración, o todas estas cosas que tú te empiezas a cuestionar, que el gobierno, que los Illuminati, que las teorías de conspiración, posiblemente ese ya fue un despertar, tal vez desde la superficie. Estás pasando por otro. Entonces todo el tiempo estamos repitiendo estos ciclos arquetípicos. Estos ciclos arquetípicos tienen una función.
tienen la función del desarrollo del ser, del desarrollarnos como seres humanos y como seres energéticos. Cuando nosotros vamos atravesando estos procesos, pues nos vamos dando cuenta más de quiénes somos, y eso es lo valioso y eso es lo importante, darnos cuenta cada vez más de quiénes estamos siendo, quiénes somos, cómo actuamos, cómo interactuamos con esta realidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca con estos arquetipos, que son básicamente estructuras naturales cíclicas en nuestra realidad, es que tengamos un mejoramiento del ser, es que pasemos a diferentes versiones de nuestro propio avatar para poder ser mejores, y no solo ser mejores, sino tener una mejor interacción con nuestra realidad. En este proceso del despertar siempre es necesario, o sea, este proceso del loco siempre es necesario vivirlo, porque si no vives ese proceso del loco, que es el cero, que es el quedarte solo, el darte cuenta de que las cosas no son como pensabas, el darte cuenta que tienes lealtades familiares, el darte cuenta que el sistema está roto, el darte cuenta que el gobierno te manipula, el darte cuenta que los alimentos procesados te están haciendo daño, el darte cuenta que hay un montón de cosas a tu alrededor que te está haciendo daño, que estás desconectado de la naturaleza, el empezar a cuestionarte. Todo eso puede llegar a ser doloroso porque se rompe una realidad que tú habías decidido crear en tu mente. Y esa realidad ya no sostiene absolutamente nada de tu ser. Entonces, ¿qué pasa? Que tú buscas anclarte a algo, buscas sostenerte con algo, ya una realidad que no te sostiene. ¿Qué haces? Y ahí es en donde existe ese salto al vacío, en donde decides tú conscientemente sostenerte a ti misma y a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando todavía no llegas a esos procesos o no entras en estos procesos de despertar y de cuestionamiento, lo que te sostiene es esa realidad ilusoria que se ha creado alrededor de ti. Tu familia, tu título, tus estudios, tu novia, tu familia, todo eso que crees que existe en tu realidad es lo que te sostiene. Pero al final del día, déjame decirte que todo eso al final está generando tu narrativa, pero no es lo que existe verdaderamente. Tú lo estás creando tu entorno, tú estás creando tu realidad, tú estás creando tu experiencia. Y lo que cambia al momento de despertar, al momento de darte cuenta de todos estos procesos y todas estas cosas que están cambiando, es justamente generar nuevas narrativas, y esas nuevas narrativas te ayudan a tener una experiencia diferente. No es que tengas otra familia o que cambie tu realidad a pasar a otra familia o que pases a otra realidad literalmente, sino que se van modificando ciertos aspectos de la percepción que tú tienes de tu entorno y que por ende te permiten experimentar esta realidad desde tu percepción. Porque recuerda, tú eres el observador, tú eres el punto focal, tú eres el que observa y el que crea al mismo tiempo desde esa observación tu realidad. Esto es sumamente poderoso y sumamente importante, así que pues este proceso es necesario, el proceso del loco, en donde te quedas solo, en donde te sientes como que estás loco, como que nadie te entiende, como que ya toda la información que te está llegando es demasiada, como que te empiezas a cuestionar tanto que dices, wow, es que esto no lo comprendo y por lo tanto me disocio, ¿no?, completamente de esta realidad. Y justamente pues es la idea, ¿no? Es la idea despojarte de esa identidad anterior, antigua. También se representa con una carta que se llama la torre en el tarot, que la torre es justamente el despojo de esa estructura, romper esa estructura que habías creado desde tu ego, desde la identidad, desde tus experiencias, desde tus procesos, y destruir esa torre para poder construir una nueva torre con mejores cimientos. Soltar al final del día todo el pasado y todo lo que ya no te sirve, todo lo que no te funciona, creencias limitantes, experiencias del pasado, liberar y despojarte. Entonces es necesario que cuando entras en este proceso del despertar y te empiezas a cuestionar, hagas también el trabajo de despojarte de todo eso que ya no te sirve y ya no te funciona, para poder desde ese salto al vacío aprender e integrar esa nueva identidad. Porque si no, pasa algo que yo le llamo el limbo, que te quedas como en ese limbo en donde no alcanzas realmente a pasar al otro lado, en donde te quedas como en medio, como que te empiezas a cuestionar, como que cosas se empiezan a cambiar en ti y como que cosas empiezan a ya no hacer tanto sentido en tu vida, pero te regresas a donde estabas, vuelves por ese miedo a tu vida normal
que la tenías así estructuradita con tu noviecita que vas a ver todos los días en la tarde, van y se echan un elote y solo hablan de la serie que van a ver en Netflix y todo sigue igual, no hay cuestionamiento, no hay cambios, sigues repitiendo los mismos patrones, te sigues engañando a ti mismo y a ti misma con esas mismas situaciones, sigues perdiendo el tiempo, sigues tratando mal a las demás personas, sigues siendo de la misma manera. El despertar justamente a lo que te lleva es a generar un cambio en tu identidad y en tu persona, y un cambio profundo. Entonces, lo que viene para ti es un cambio muy profundo. Ya este despertar, si lo atraviesas, te va a permitir tener un cambio profundo con la manera en la que estás interactuando en tu realidad y de la manera en la que estás generando la experiencia. A mí me pasó y te lo comparto, a mí me pasó pues a través de, pues yo empecé con la meditación. Después de la meditación tuve un proceso de una ruptura de una relación, y esta ruptura de una relación pues me hizo darme cuenta que yo estaba siendo muy miserable y teniendo pues muchas fallas, ¿no? Muchas fallas en mi persona, muchas cosas que yo sabía que tenía que trabajar, que tenía que mejorar, sobre todo y principalmente mis inseguridades, mis miedos, mis faltas de creer en mí, mis faltas de conocerme. O sea, yo tenía mucha inseguridad porque en realidad no me conocía y no sabía cuál era mi verdadero potencial, no sabía el amor que yo podía dar, no sabía las grandes bendiciones que yo podía tener. Y esta ruptura pues me hizo darme cuenta que yo pues agradezco mucho eso, porque así tenía que ser. Y esta ruptura a mí me hizo darme cuenta muchísimo de todo eso y cuestionarme. O sea, este fue como para mí un gran salto a ese vacío. Yo me quedé solo un tiempo, de por sí soy hijo único, pero me quedé solo un buen tiempo hasta que encontré pues el fondo. Ese fondo pues fue un fondo muy, muy triste, ¿no? O sea, yo en algún momento quise pues despojarme incluso de mi propia vida, así tal cual. Y obviamente pues no es algo que me enorgullezca decirlo, pero sé que era un proceso que de alguna u otra manera yo tenía que vivir. Había pasado por otras experiencias también muy complejas. Estuve en un atentado en donde muchísimas personas perdieron la vida y me tocó vivirlo de frente, estar ahí. Eso también me llamó muchísimo la atención. Justo después de eso todo empezó a moverse muchísimo y muy fuerte en mi vida. Y hubo muchos cambios y muchas transformaciones en esos procesos, pero al final como que no lo atravesaba, como que no llegaba al otro lado, como que no me permitía pasar al otro lado realmente de ese despertar. Entonces cuando tengo esta ruptura, pues yo empecé a adentrarme, ¿no? A mi ser, empecé a meditar más, empecé a cuidar más mi cuerpo, empecé a darme cuenta de pues todas esas fallas que tenía, todas esas inseguridades, todos esos miedos, todas esas tristezas, todo lo que llevaba cargando y que yo le estaba pasando a la otra persona, todo eso que yo estaba buscando llenar de mis vacíos con cosas estúpidas, ¿no? Con fiesta, y que también estaba escapando de todo eso, de lo que no quería enfrentar. Entonces, pues justo este proceso, pues en donde toco fondo, eh, una tarde X le marco a un amigo que ya me había extendido la mano para ayudarme. Este amigo es médico, es doctor, entonces pues yo pensaba que él me iba a ayudar pues, con medicamento, con medicina. Él también pues estaba metido en el tema del fisicoculturismo, entonces yo lo que necesitaba era como esa motivación, ese apoyo, y de alguna u otra forma me sentí como llamado a hablar con él, ¿no? A acercarme y pedirle apoyo. Entonces le pedí un apoyo, le dije, hermano, me siento muy mal, güey, ayúdame. Entonces pues así, o sea, me invitó a su casa en donde con su esposa me estaban esperando, y me dijo, escribe tu intención. Yo recuerdo que le escribí con una hoja, con una pluma verde. Esta pluma pues escribía así todo lo que quería soltar, esa relación en la cual yo todavía estaba anclado, pero no solo eso, sino la raíz de lo que me había hecho que yo me perdiera justo con esa persona y de esa relación, de todas esas sombras, todos esos miedos. Quería observar todo lo que yo tenía que sanar, quería observar todo lo que me dolía dentro de mí. Entonces lo intencioné bien profundo. Recuerdo que fue pues una carta hacia mí bien profunda, y la herramienta que él me compartió en ese momento pues fue una herramienta que puede ser tal vez muy controversial para muchas personas que lo pueden ver, pero otras tal vez me entenderán, y fue una herramienta que se llama el sapo de Sonora. Es una medicina que se conoce porque tiene una molécula llamada 5-meo DMT, que es el enteógeno
que es una molécula de los dioses, una molécula conectada con la divinidad que tiene un efecto bastante fuerte y bastante profundo en tu vida. Entonces pues me dio a consumir esta molécula. Yo ya no tenía nada que perder, o sea, pues ya sin miedo dije, pues ya, si me tengo que morir ahorita, pues me voy a morir, ¿no? Y efectivamente eso pasó, o sea, en ese momento, esa experiencia, recuerdo que pues yo no estaba nada como alineado ni nada, o sea, yo estaba muy desalineado a nivel energético en ese momento y consumí esa molécula y esa molécula pues me ayudó a darme cuenta que pues la vida es así, ¿no? Te puedes morir así y literalmente yo sentí que me morí. Recuerdo haberla fumado, me fui hacia atrás, todo como una estructura, como un tejido se quedó plasmado en mis ojos y de repente pues es una experiencia inexplicable, o sea, fue como una especie como de pasar a otro lado, a otra dimensión, a otro estado de conciencia, que son estados, estos se le llaman estados alterados de conciencia o estados expandidos de conciencia y pues es un estado muy profundo en donde pues poco a poco me fue llevando como a ver pues toda esa información. Yo no lo comprendía y de hecho tardé todavía varios meses en comprenderlo después de esa experiencia, pero yo lo que sentí fue pues una muerte. Y ojo, porque yo no te estoy invitando a que hagas esto, ¿no? Eh, las herramientas y las medicinas en este caso, o pues sí, las herramientas y los maestros llegarán en tu vida cuando tengan que llegar. También es importante que vivas un proceso solo y no te vayas a escapar directamente a eso. Va a llegar, y si tiene que llegar, ¿no? Pero para mí fue muy fuerte. Yo hubo un momento en donde ya había pasado al otro lado, yo ya sentía que me había muerto literal y empecé a sentir mi cuerpo como se ponía tieso, literalmente yo me dejé de respirar en algún momento y pues bueno, solté, literalmente fue ese salto al vacío del cual yo te estoy hablando. Así literal yo sentí que me había quedado tieso así, me sentía morado de que ya no estaba respirando y de repente otra vez fue como el primer suspiro de vida, literalmente. Yo sentí que en ese suspiro todas mis células que estaban bloqueadas, todo mi ser que estaba bloqueado se empezó a destapar y empezó a correr ahí la energía. Entonces para mí fue muy poderoso y ese cambio de energía y ese cambio de transformación, o sea, esa transformación que yo tuve en ese momento para mí fue pues un antes y un después, ¿no? Posteriormente, curiosamente 2 semanas después de esta experiencia empieza pandemia y durante toda la pandemia pues yo me acerqué mucho a este amigo, a Daniel, que hermano, si en algún momento ves este video pues muchas gracias, tú fuiste gran parte de este proceso y ahí seguimos, estamos todavía compartiendo de repente ceremonias, medicinas muy poderosas y bien padre, ¿no? Porque han sido pues varios años ya de un trabajo profundo, de un trabajo interno y no se lo adjudico mi despertar a las medicinas ni a las ceremonias, ni a estos procesos, lo adjudico a la voluntad de quererme aventar a ese vacío. Tú lo puedes hacer sin medicinas, tú lo puedes hacer sin ceremonias, tú lo puedes hacer literalmente con tu propia respiración, con tu propia meditación, con tu propia práctica diaria, con tu propia observación, lo puedes hacer con journaling, lo puedes hacer con lo que tú quieras siempre y cuando tengas la voluntad de querer hacerlo, de querer observar, porque nos da miedo observar lo que no nos gusta de nosotros, nos da miedo darnos cuenta, porque en este despertar, pues no solo te das cuenta de que la vida allá afuera está toda destruida y hay muchas cosas que nos controlan, sino que tú misma y tú mismo te has venido saboteando, que tú misma y tú mismo te has venido haciendo daño, te has venido abandonando, te has venido rompiendo de muchas formas, te has venido pegando a ti misma y a ti mismo con la misma piedra. Te has venido lastimando sin darte cuenta. Entonces, esa es una de las más grandes bendiciones del despertar. Darte cuenta de la bendición que tienes en este momento de la vida misma. De que esto es pasajero y la experiencia que estás viviendo está añadiendo información, pero ¿por qué no vivir una experiencia amorosa? Hay algo que se dice mucho, ¿no? El cielo en la tierra. ¿Cómo podemos hacer el cielo en la tierra? ¿Cómo podemos vivir en plenitud? Muchas veces las personas ya están condicionadas a que tienen que vivir en esta realidad sufriendo, o lamentándose, o quejándose, o de malas todo el tiempo, o haciéndole daño a las demás personas, o envidiando a las demás personas. Pero eso realmente, pues, es vida, ¿no? También es parte de la vida. Pero ¿es la vida que tú quieres vivir? ¿Es la verdad que tú quieres estar experimentando? ¿Es lo que tú quieres estar teniendo en tu vida realmente? ¿O es una mentira que te has contado? ¿O es un condicionamiento que te has contado? Entonces, pues bueno, síntomas de un despertar, ¿cuáles son?
Te quedas solo, te sientes solo, sientes como que nadie te comprende, nadie te entiende. 2, mucha información empieza a llegar que incluso te aturdes, dices, ¿qué voy a hacer con tanta información? 3, empieza a cambiar tu percepción de las cosas que antes sentías o que te dabas cuenta como que eran la realidad. Ahora sientes que estás experimentando otras cosas, como que ves más cosas, como que ves la energía de las personas, empiezas a sentir otras cosas, hay cambios de percepción. 4, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, pero te frustras, hay frustración, te frustras porque no puedes hacer nada, ¿ok? 5, hay una especie como de prisa. Una de las cosas que yo he notado con las personas y cuando yo pasé por ese proceso es que como que hay una prisa, ¿no? Hay una prisa de ya, y es que yo ya quiero pasar a esa siguiente etapa, yo ya quiero estar bien, pero ahorita no me siento como tan cómodo y hay una especie de prisa, de querer apresurar esos procesos. Eso es parte del proceso. O sea, tú no puedes apresurar un proceso de tu despertar porque es lo que tienes que vivir en este momento y te puede pasar de 1000 formas, a través de una ruptura amorosa, a través de un accidente, a través de la pérdida de alguien, a través de, pues no sé, 20 que te caen, pero es importante que vivas el proceso. Y cuando estés preparada y cuando estés listo, las herramientas y las personas necesarias se van a presentar en tu vida. Vas a empezar a resonar con otras personas. Ok, 6, las personas con las que antes te llevabas, que va como con lo del número 1, pero ya te empiezan incluso a juzgar, empiezas a sentir mucho juicio. Número 7, empiezas a ponerte como en contra de todo, ¿no? En contra del sistema, en contra de tal, de tal, de tal, de tal, y que al final te das cuenta que pues nada de eso tampoco tiene sentido, estar en contra de eso pues no vale madres porque nadie te topa y porque en realidad, pero bueno. ¿Qué pasa? Que tu identidad, otra cosa, número 7, tu identidad empieza a cambiar. Sientes que ya no eres la misma persona, como que ya no te sientes cómodo en tu cuerpo como es, en tu vida como es, en lo que estás viviendo, en quién eres, quién dices que eres. Es que yo soy ingeniero, pero es que yo no me siento como un ingeniero y empiezas a sentir esta también como frustración, como esos miedos de decir, es que yo no quiero ser esto, esta no es mi identidad, ¿no? Te empiezas a dar cuenta por ejemplo, de los paradigmas que has seguido, ¿no? Y dices que yo no quiero ser parte de eso, yo no quiero trabajar para una empresa, tal vez, ¿no? O sea, es un ejemplo, yo no quiero hacer esto, o sea, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y muchas cosas se empiezan a romper dentro de ti, ¿ok? Y número 7, hay dolor. Número 8, perdón, hay dolor inexplicable, te duelen las cosas, empiezas a sentir más, hay dolor, hay sufrimiento. Pero ese sufrimiento lo puedes transformar, lo puedes transmutar, lo puedes transformar en crecimiento siempre. Entonces, son procesos, este proceso del despertar es un proceso muy bonito que te va a llevar, si en este momento tal vez no lo estás sintiendo así, ya quieres que se termine, confía, te va a llevar a una etapa de más luz, de más amor, de más evolución. Este despertar que estás experimentando en este momento es lo que te toca, lo que es, o sea, tú viniste a sanar y a romper con muchísimas cosas en tu vida. Hazte cargo, toma responsabilidad, no escapes y no regreses a ese estado en el que estabas por miedo. Aviéntate al vacío, no va a pasar nada, te lo puedo asegurar, te lo prometo. No te vas a quedar loca, no te vas a quedar loco, no te vas a perder en tanta... puede que ahorita sientas que hay esa locura, como que dices que estoy quedándome loco de tanto que estoy viendo, pero no te quedas loco. Pasa ese proceso, integras la información. Toda esa información que ahorita te está llegando va a haber un momento también donde se empiece a integrar. Y del loco al mago, que el mago es la carta número 1 del tarot, ocurre gran magia, gran transformación interna. Y esa transformación interna es la que te lleva a posteriormente crear tu realidad, a posteriormente manipular tu realidad, entenderte como un Dios creador, del cual ya hablaré de ese arquetipo más adelante, pero te quería compartir eso. Entonces, si llegaste a este video, pues no es casualidad. Gracias por quedarte aquí hasta el final. Yo creo que pues este tema es muy extenso y me podría quedar hablando de esto muchísimo tiempo. Y ya tengo una plática pendiente justo de este tema con el Pepom, con el Pepe, un gran amigo. Por ahí te mando saludos. Pero sé que ahorita muchas personas a nivel colectivo, o sea, muchas personas a nivel mundial de forma colectiva están teniendo esta experiencia, por eso te lo quise compartir el día de hoy, porque hay un despertar colectivo a nivel planetario y esto se está dando porque pues cada vez tenemos más acceso a la información, pero también cada vez tenemos más interacción con energías cada vez más fuertes.
La energía de la Tierra está cambiando, la energía solar que está entrando a la Tierra es demasiado fuerte, hay muchos cambios a nivel mundial, nos estamos acercando, estamos en un punto crucial de la humanidad en donde podemos irnos a una infinidad de posibilidades que están frente a nosotros y solo nosotros que estamos haciendo esta realidad, viviendo desde la conciencia, desde una percepción diferente, pues somos los responsables de cambiar esto. Hay una canción que se llama Ejército de Luz, que me gustaría que escuches. Esa canción es una de mis últimas canciones, la puedes escuchar en Spotify, Ejército de Luz, y hablo de eso, ¿no? De este despertar que no van a parar. Estamos en un despertar masivo a nivel mundial. Entonces, por eso compartí este video, porque sé que muchas personas están pasando por esto en este momento, así que confía en el proceso, no le tengas miedo, todo esto va a pasar y vas a llegar a una etapa de luz, de iluminación. Tal vez ahorita lo sientas como el infierno, pero vas a llegar a construir desde tu conciencia, desde tu trabajo y desde tu amor ese cielo en la tierra. Estoy muy seguro que sí. Y pues bueno, esto es lo que te quería compartir. Muchísimas gracias. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios, pónmelo ahí. Oye, pero estoy sintiendo esto, ¿qué pasa? ¿Es normal? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Déjamelo ahí. De igual forma, si estás pasando por este proceso y necesitas apoyo, necesitas acompañamiento, necesitas que alguien te guíe o necesitas más claridad, puedes agendar una sesión 1 a 1 conmigo. Si quieres claridad, puedes agendar una sesión de tarot. O si necesitas que alguien te acompañe en este proceso, con mucho gusto podemos avanzar juntos y te puedo ir guiando como de qué herramientas usar, qué es lo que puedes hacer y qué prácticas puedes empezar a implementar en tu vida para poder adentrarte a este proceso con más responsabilidad y con más amor, ¿ok? La idea es esa, ¿no? Y lo puedes agendar aquí abajito. De igual forma, si quieres empezar un proceso tú solo, tú sola, una de las herramientas que diseñé para eso es el manual 33 días de manifestación. Justamente este es el manual del despertar. Y este manual del despertar para mí es bien importante porque justamente aquí pongo todo como podemos primero observarnos, ver quiénes somos realmente, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, sintiendo, pensando, interactuando con nuestra realidad. Y desde ese punto, cómo podemos manipular nuestra realidad para poder vivir en más plenitud y en más expansión. Si quieres obtenerlo, ve al link de aquí abajo en ulisesampe.com/tienda. Aquí abajo lo puedes encontrar. Y de igual forma, pues sígueme, dale like, suscríbete, comparte este video para que esto se siga expandiendo. Muchas personas lo necesitan escuchar. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias por haber estado en este video. ¿Qué más? Todos los días comparto lecturas de tarot, así que pues por ahí checa mi canal. ¿Qué más? Pues nada, te amo muchísimo, gracias por haber estado aquí y nos vemos hasta la próxima.